Muy buenos días y buenas tardes desde Madrid. No sé si me escuchan. Bueno, antes de comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento a las autoridades académicas de la Universidad de La Sabana, que han hecho posible la celebración de este Congreso Internacional sobre el legado, el importante legado de Joseph Ratzinger, un legado vivo. Y quiero también agradecer a los doctores Euclides Eslava, Rudián Susao y Alejandro Sada por invitarme a participar en él. Asimismo, transmitir un saludo muy cordial a los ponentes y a todos los asistentes al Congreso. Bien, comenzaré mi intervención afirmando que la verdad y el amor son dos claves esenciales de la teología ratzingeriana, al igual que la fe y la razón. En una época caracterizada hoy por el pensamiento débil que, alejado de la verdad y con una razón voluntariamente depotenciada, no permite llegar a certezas de otro modo que no sea por medio del consenso, nos encontramos con uno de los grandes teólogos y defensores de la razón, dado que la crisis cultural e intelectual con la que concluye la modernidad ha dado paso a una nueva forma de totalitarismo tecnológico y, en cierta medida, de servidumbre digital, dejando al descubierto la globalización de un cierto escepticismo y de un desprecio por todas aquellas cuestiones de ultimidad. Nos parece imprescindible subrayar la actitud intelectual de Joseph Ratzinger Benedicto XVI, porque ella revela una gran lucidez teológica y espiritual muy presentes en su carrera académica y en su trayectoria vital. En numerosas visitas a universidades, parlamentos e instituciones culturales, el Papa teólogo ha mostrado un vivo interés por los retos y desafíos de la sociedad y de la llamada cultura posmoderna, también por el uso de una razón más amplia y abierta, una razón que permita buscar el porqué y el sentido último de la realidad. Su interesante propuesta de ensanchar los límites de la razón moderna nos impulsa a redescubrir la verdadera idea de razón, realidad, ciencia o verdad. No se trata, pues, de renunciar a las posibilidades más elevadas de la razón, sino de conocer cuál es su verdadero origen y su pleno sentido. Un proyecto totalmente legítimo, sobre todo si hablamos de la razón humana y de su historia de superación. Así, para fomentar la verdadera cultura y poder superar los límites de la propia investigación, Ratzinger nos propone una nueva ilustración a partir de una razón más abierta e invita a las instituciones universitarias a crear una nueva presencia cultural y a convertirse en genuinas comunidades que busquen incansablemente la verdad, es decir, en laboratorios de cultura donde profesores y alumnos se unan para investigar cuestiones de particular importancia para la sociedad, empleando métodos interdisciplinarios y contando para ello con la colaboración de los teólogos. Dicho esto, se puede afirmar que es propio de la teología, y por tanto un deber de la misma, poder interrogarse sobre la racionalidad de la fe. Este ha sido siempre un quehacer esencial para el cristianismo, que muy pronto se convertirá en verdadera fuerza de convicción de la fe en Occidente. Nos encontramos aquí, además, con el leitmotiv del pensamiento y obra ratzingeriana, porque para el Papa alemán, la fe no es mera resignación de la razón frente a los límites de nuestro conocimiento, no es una concesión a lo irracional, a la vista de una razón meramente instrumental. Ciertamente, la fe mantiene una intrínseca relación con la razón. Desde sus orígenes, el cristianismo acertó plenamente al insertar el concepto logos, de origen griego, en su mensaje evangélico. La fe, entonces, es todo un desafío para la razón que hunde sus raíces en una cultura histórica y religiosa. Pues bien, dicho esto, es menester advertir que la razón científica, capacitada para la búsqueda de la verdad, se encuentra, sin embargo, limitada metodológicamente al estudio exclusivo de las dimensiones experimentables y cuantitativas de la realidad. Por ello, debe respetar el espacio destinado a otras fuentes más altas del saber. Como señala la carta encíclica Fides Serratio, a pesar de que la revelación está llena de misterio, introduce en nuestra historia una verdad universal y última que induce a la mente del hombre a no pararse nunca. Más bien la empuja a ampliar continuamente el campo del propio saber. Aun cuando el llamado universalismo científico, ideología encargada de aunar ciencia y tecnología, con la pretensión de realizar todo lo que se pueda producir o hacer y que con frecuencia además puede hacerse al margen de toda ética, haya causado la brecha cada vez mayor entre razón y misterio. Es más, todo aquello que no pertenece al limitado campo de la ciencia no solo queda en entredicho, sino que es considerado carente de sentido.
En este aspecto nos encontramos con un cientificismo que de científico tiene bien poco, pues tal como alertó Habermas al comienzo del nuevo milenio, la fe cientificista en una ciencia que un día llegará no solo a destruir la autoconciencia personal, sino más bien a disolver la autoconciencia, no es ciencia, es mala filosofía. La justificación entonces del estudio de algunas de las categorías del pensamiento ratzingeriano, en concreto de la razón, y el lugar que ocupa esta en el ámbito universitario, atiende esencialmente a que la perspectiva científico-tecnológica no admite en su campo de actuación reflexiones sobre cuestiones tan esenciales como son pues, el sentido de la vida, el bien, el mal, la verdad, la muerte, la belleza o la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, ignorar la dimensión espiritual del ser humano trae consigo la renuncia a poder penetrar en la insondable llanura de la realidad, a la que se accede, tal como indica Ratzinger, desde los tres órdenes expresados por Pascal: orden de las cantidades, del espíritu y del amor. Pero si de la realidad se ocupa solo la ciencia, con su metodología propia y objetivos circunscritos exclusivamente a realidades materiales, no es extraño que la realidad quede sometida al único y exclusivo dominio del conocimiento sensorial y experimental, y en cierto modo desprovista de su propia grandeza. Así, con palabras de la famosa Lectio Magistralis pronunciada en el año 2006 por el Papa Ratzinger en la Universidad de Ratisbona, podemos afirmar que la razón científica moderna, propia de las ciencias naturales, conlleva un interrogarse que va más allá de sí misma y que trasciende las posibilidades de su metodología. Por este motivo, hoy resulta apremiante para la razón recuperar su verdadera dimensión sapiencial y, por ende, su capacidad metafísica. Porque, como dijo a su interlocutor persa, el doctor emperador bizantino Manuel II, paleólogo, no actuar según la razón, según el logos, es contrario a la naturaleza de Dios. Solo recuperando dicha dimensión, la razón estará capacitada para captar la verdad sin prestar vasallaje a un pretendido saber, a un conocimiento único a merced de reduccionismos, ya sean estos cientificistas, racionalistas o fideístas. En todo caso, como sugiere Ratzinger, las patologías no solo afectan a la razón, sino también a la religión, por lo que ambas se ven obligadas a realizar un verdadero y sano ejercicio de autocrítica. En este sentido, el teólogo alemán reconoce que las patologías en forma de religiosidad destructiva dejan desguarnecida a la religión de todo medio de control racional, exponiéndola a la decadencia fundamentalista y a cualquier forma de violencia. En el orden científico y respecto al ámbito universitario, no olvidemos que la filosofía es la sabiduría natural dedicada al estudio de los principios de las cosas y reguladora, por tanto, del resto de conocimientos, o lo que es igual, de las llamadas ciencias positivas. Siguiendo los argumentos del profesor Leopoldo Prieto, señalamos las dos acepciones que definen qué es la ciencia. De un lado, la concepción clásica, episteme, basada en un conocimiento firme y seguro, contrario a la opinión, que posee dos características tradicionales: certeza y dimensión causal. De la primera se desprende toda la fiabilidad del conocimiento científico y de la segunda, la causalidad misma. De ahí se sigue que la ciencia, como saber causal, es un saber demostrativo de aquello que nos es desconocido, pero a través de un método basado fundamentalmente en la objetividad de sus conocimientos y en la reiterabilidad de los resultados obtenidos. Sin esa dimensión experimental, en modo alguno puede hablarse de ciencia. De otro lado, y a diferencia de lo anterior, tenemos que el concepto moderno de ciencia actual se basa en la verificación experimental a partir de la actividad realizada sobre la materia. Conviene advertir aquí que la ciencia puede proporcionar una definición de materia, pero solo desde el punto de vista operativo, nunca desde la dimensión esencial de la misma. La importancia de cuanto hemos venido diciendo hasta ahora estriba en aceptar, sin más, una visión empobrecida y reduccionista de la realidad, con el consiguiente perjuicio o daño para el desarrollo humano, la cultura y la sociedad. La valentía de abrirse a una razón más amplia nos plantea la exigencia de que el debate teológico ocupe de nuevo su lugar inicial, es decir, la institución universitaria. Llegados a este punto, debemos plantearnos qué es la universidad, cuál es su misión. Para Ratzinger es el lugar donde nosotros mismos podemos descubrir la grandeza de la razón. Por este motivo se pregunta,
¿Acaso no es lícito y legítimo indagar sobre la naturaleza, el origen y el fundamento de la razón? ¿Cómo puede encontrar la razón nuevamente su grandeza? Según él, solo será posible si superamos la limitación impuesta por la razón misma a lo que es empíricamente verificable y si una vez más generamos nuevos horizontes para entablar diálogo entre fe y razón. Dos principios cognoscitivos distintos, pero complementarios y armónicos. En otro orden de cosas y a grandes rasgos, diremos que la razón nunca ha dejado de manifestarse en el cristianismo. Es más, la esencia de la fe cristiana es admitir la racionalidad de los acontecimientos históricos, es decir, de lo real. De ahí la inevitable necesidad de depositar la confianza en el mejor aliado posible, en la razón misma. Como dice Tomás de Aquino, creer es acto del entendimiento movido por la voluntad de asentir. Es un acto que procede de la voluntad y del entendimiento, permitiendo al hombre, como sugiere Zubiri, el acceso a Dios. Así, gracias al logos, el conocimiento racional da al hombre la posibilidad de poder aspirar a un tipo de vida más asemejada a la divina. Este aspecto es clave de bóveda de la teología ratzingeriana, caracterizada por el empleo de una potente razón histórica y especulativa. Una teología que descansa entre los abismos de la obediencia y del amor humilde, pero una teología basada en la racionalidad, necesidad inherente de la fe y en el auténtico sentido de la historia. Para el Papa catedrático, la teología pertenece correctamente a la universidad y está dentro del amplio diálogo de las ciencias. No solo como disciplina histórica y ciencia humana, sino precisamente como teología, como una profundización en la racionalidad de la fe. Así pues, más allá de la dimensión moral y del ethos cristiano, es menester afirmar con Ratzinger que en cualquier acto de fe reside un acto racional, plenamente lúcido y consciente. Conviene recordar cómo en los inicios del cristianismo, Pedro propone a los transmisores de la fe precisamente dar explicación a todo el que os pida razón, logos, de vuestra esperanza. Pues bien, la razón es una disposición tan necesaria para la ciencia teológica como pueda serlo el diálogo especializado entre expertos en el ámbito universitario. En opinión de Vandro Agazzi, nuestra época parece haber confiado por entero a la ciencia el monopolio del conocimiento en sentido propio, pero una simple mirada a la historia de la ciencia es más que suficiente para verificar el antagonismo existente entre las diferentes maneras de conocer. Hay ciertamente distintos modos de saber que permiten al hombre, según la bella expresión platónica, buscar e indagar en la realidad, es decir, en la vasta llanura del ser y de la verdad. Porque como reza el famoso postulado aristotélico, todos los hombres por naturaleza desean saber. Este es un deseo propio de la naturaleza humana, radical y universal, de todos los hombres y que va dirigido a todas las cosas. Todo hombre desea conocer más allá de las causas próximas o, lo que es lo mismo, desea adentrarse en las causas últimas o primarias de toda realidad. De ahí que debamos afirmar la inexistencia de conflicto u oposición entre los niveles de conocimiento a los que la razón humana tiene acceso, a saber, conocimiento científico, sapiencial y fiducial. Aunque ciencia, razón y teología posean una heterogeneidad epistemológica propia, no por ello dejan de ser tres formas distintas de conocimiento llamadas a encontrarse en un ámbito tan privilegiado cual es la institución universitaria. Aquí resuenan las palabras de Ortega y Gasset acerca de la misión última de la universidad. Para él, la ciencia es el mayor portento humano, pero por encima de ella está la vida humana misma que la hace posible. A raíz de este postulado, el filósofo vislumbró el desmoronamiento europeo y el debilitamiento intelectual de la cultura. En su opinión, un exceso de profesionalismo y de especialismo causa estupidez en el hombre que, sabiendo mucho de una cosa, ignora todas las demás. Así, la fragmentación del conocimiento será responsable del empobrecimiento de la razón y de comprometer la unidad vital de la persona. Ratzinger, por su parte, trata de reconducir la actividad de la razón al seno de una antropología integral, abierta a la dimensión trascendente de toda realidad. Sin perjuicio de interpretar la revelación bíblica a la luz de los resultados de las ciencias actuales, nos ofrece sus tesis y argumentos en favor del lugar que debe ocupar la teología, en tanto que teología, ciencia que comparte el ámbito universitario con el resto de saberes. En este marco, y siendo fiel siempre a la primacía de la verdad histórica, Ratzinger escudriña los orígenes de la cultura europea y de la teología occidental.
Como ya hemos indicado, la razón especulativa y la exégesis histórica es piedra angular de su teología y, por tanto, uno de los pilares fundamentales de su pensamiento y obra. En alguno de sus principales discursos, el Papa profesor reflexiona sobre el Quarere Deum monacal, el camino emprendido por unos monjes que en su particular búsqueda buscan a Dios, porque ahí es donde se encuentra el origen de la vieja cultura y también de las primeras universidades. Parece claro que la institución universitaria nace pues de la actividad desarrollada en los monasterios. Resulta este un hecho incuestionable y por ello Benedicto XVI nos invita a reflexionar sobre la espiritualidad de la vida de la Iglesia, que en aquella época servía de sostén científico a la teología, para desentrañar así los pormenores de uno de los momentos de mayor trascendencia para la institución. ¿Cómo sucedía esto?, se pregunta. ¿Qué les movía a aquellas personas a reunirse en lugares así? ¿Qué intenciones tenían? ¿Cómo vivieron? En el discurso pronunciado en el Colegio de los Bernardinos de París, el Papa teólogo habla de quienes fueron responsables del quehacer teológico, de los representantes del monaquismo occidental dedicados a la verdadera sabiduría, a lo esencial de la existencia misma, que no es otra cosa que la búsqueda de la verdad y de Dios. Ese fue y aún sigue siendo hoy el corazón de la vocación monástica, una misión sobre la que se cimentó la civilización y la cultura occidental. Pues bien, transcurrido un mes desde su polémico discurso de Ratisbona en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, el Papa afirma que Dios es la verdad última a la que toda razón tiende naturalmente. De hecho, para uno de los grandes maestros de Ratzinger, el místico e intelectual San Buenaventura, hombre de ciencia escolástica, el alma, una vez repleta de las luces intelectuales y de la sabiduría divina, reposa en la paz del intelecto y del afecto. En otros términos, la búsqueda agustiniana refleja los tres momentos progresivos que van de lo exterior a lo interior y de lo interior a la trascendencia, en el proceso de la ordenación de la razón de la criatura a la verdad divina. Se trata de buscar racionalmente la verdad a través de las cosas y del alma, de buscar a Dios y de alcanzar la verdad misma. Dios no es un concepto vacío ni abstracto, sino más bien una realidad suma de la que se ocupa la teología. Una ciencia que tal vez no reporte los mismos beneficios que el resto de ciencias empíricas, pero que sin duda ofrece sentido y honor a la existencia humana, esto es, a la vida del espíritu, que no se deja devorar por el modo de pensar científico. Si la ciencia sabe y la técnica hace, no es menos cierto que la religión no debería ser un obstáculo para ambas. En este sentido, Ratzinger se refiere a la división entre científico y creyente iniciada en su momento por Galileo, que habría de abrir la puerta a otras verdades como son verdades de fe y verdades científicas, verdades morales y verdades jurídicas, verdades divinas y verdades humanas, o verdades públicas y verdades privadas. Lo cierto es que con la llegada de la Ilustración, el hombre abandona su minoría de edad y comienza el proceso de división y fragmentación que será responsable de la ruptura posterior entre ciencia, moral y religión. Entonces es cuando la razón, una vez separada del cristianismo y alejada de la realidad histórica, arranca sus raíces para convertirse únicamente en razón científica. Una razón ofuscada y dañada porque, como dice el teólogo bávaro, cito, cuando la única certeza común que se acepta es lo experimentalmente verificable, a las verdades que trascienden lo puramente material no les queda más criterio de su verdad que la función que puedan cumplir, es decir, el juego entre mayorías y minorías, que aislado de todo lo demás, conduce, como ya hemos visto, al cinismo y a la disolución del hombre. El verdadero problema de nuestros días es la ceguera de la razón para percibir la inmensidad no natural de la realidad. Fin de la cita. Pero volvamos a la institución universitaria, porque con la llegada de la modernidad, la ciencia teológica es expulsada de buena parte de su ámbito. La causa, la fuerte oposición entre fe y razón. De este modo, y frente a un uso reductivo de la razón y un crecimiento sin medida del poder de la técnica, no acompañado siempre, como ya hemos dicho, de un adecuado desarrollo ético y moral, Benedicto XVI propone una mayor apertura de la razón para captar la riqueza total de la realidad, sin oposición a las ciencias, sino más bien al cientificismo.
Aunque sean complementarias, existen distintas vías de conocimiento. Como dice la ya mencionada Fides Ratio, dos son las alas con las que el espíritu humano se eleva para contemplar la verdad. Esta es una de las claves de la famosa y no menos polémica Vorlesung de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona. Apremia sacar a la razón de la prisión en la que ha sido encerrada por la cultura moderna. Por este motivo, para evitar la excesiva fragmentación, el Papa recomienda a la comunidad científica mayor y mutua colaboración entre los saberes. Todas las disciplinas deben gozar un unum mayor, pues sólo así la universidad, defensora del saber, redescubrirá nuevamente la unidad que garantiza su propia identidad cultural y sus raíces. En su momento, y en honor a Romano Guardini, Ratzinger se dirige a la universidad alemana con el fin de que el interés político no ahogue nunca la palabra libre de la verdad. Por eso dice a los alumnos, no lo permitan, Guardini sigue siendo un rasero de nuestra universidad. Por otro lado, en un acertado ejercicio de razón histórica, podemos reflexionar sobre cómo y por qué se produjo el nacimiento de las primeras universidades. Pero, ¿es esta una experiencia que representa todavía algo para nosotros o nos encontramos solo con un mundo ya pasado?, se pregunta el teólogo Ratzinger. De ser así, ¿qué puede alcanzar la razón especulativa si renuncia a utilizar la razón histórica? Naturalmente, la custodia de una rica memoria histórica representa un gran valor, puesto que la universidad nació del amor al saber, de la curiosidad por conocer y saber qué es el mundo y el hombre. Un conocimiento unitario, inseparable de la verdad, el bien y la belleza. Por tanto, se puede afirmar con Tillet que la universidad nació del ecumenismo de la verdad. En un intercambio de propiedades del ser, según la lógica de sus trascendentales, es obligado preguntarse, tal como hace el Papa Benedicto en uno de sus importantes discursos, ¿cuál es el bien que nos hace verdaderos? La verdad nos hace buenos y la bondad es verdadera. Este es el optimismo que reina en la visión del Logos, razón creadora que se reveló como el bien, como la bondad misma. Entonces, ¿no nace la institución universitaria a partir de la necesidad humana de conocer la verdad de todo lo que rodea al hombre? Recordemos que en plena Edad Media los llamados estudios generales se agrupaban en un único sistema de enseñanza estructurado en torno a 4 facultades que formaban a quienes deseaban prepararse para el ejercicio del sacerdocio y aquellos que elegían el noble camino del cultivo intelectual. Es así como a partir de las escuelas catedralicias más destacadas de París, Chartres u Orleans se crearon a finales del siglo XII las primeras universidades. En ellas, desde principios del siglo XIII, se impartían en París, Bolonia y Oxford los estudios superiores de Derecho, Filosofía, Teología y Medicina. Poco después se impartirán también en Toulouse, Salamanca, Coimbra, Valladolid, Montpellier y Cambridge. De este modo se irá forjando una verdadera sociedad unitaria que con una misma lengua y una única estructura académica en Europa se encargará de configurar intelectualmente el modelo a seguir por el resto de culturas en los siglos venideros. Así pues, podemos afirmar sin más que la Iglesia es el germen de la institución universitaria. Se trata de un acontecimiento histórico irrefutable e indiscutible y, por tanto, incuestionable. Un suceso que ni siquiera debería ser reivindicado porque es un hecho patente que la universidad nace de su propio seno. Una vez se ha reflexionado sobre el origen de la institución, hay que decir que a través del diálogo y de las relaciones interpersonales es más fácil poder superar la fragmentación de las disciplinas derivada de la propia especialización y así recuperar, como indica Benedicto XVI, la perspectiva unitaria del saber. Las disciplinas, dice, tienden a la especialización, mientras que la persona necesita unidad y síntesis. Pero la universidad no es solo el lugar para consolidar la adhesión a la verdad y a los valores de una cultura determinada, sino también un lugar de entendimiento y de diálogo. Más aún, es un lugar muy apreciado de mutuo enriquecimiento, comprensión, ayuda, respeto y tolerancia. Por ello, teniendo en cuenta la larga experiencia de la Iglesia en el campo de la educación, nos parece oportuno reflexionar con el Papa Profesor sobre dicho tema. Él mismo realiza un análisis sobre las causas de la actual crisis educativa en un contexto de emergencia, siguiendo el rastro de los conceptos de razón y verdad desde la reforma del siglo XVI hasta nuestros días. Su apuesta se basa en fomentar una educación apoyada en valores, en el respeto a la dignidad de la persona y de la familia, que es núcleo vital de la sociedad,
en prestar una especial atención a la ley moral, natural y a la formación cristiana de la conciencia, así como defender la verdad como fuente de libertad y del bien común, siempre desde el respeto por la vida humana. En sus reflexiones no falta además la labor de una educación que ha de priorizar la responsabilidad ecológica desde una gramática finalista, expresión del amor y la verdad, y no desde criterios instrumentales de la naturaleza, ya que en su opinión, cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. A este aspecto, añade Benedicto XVI, el deber de fomentar una educación desde el derecho a la libertad religiosa y el respeto por la dimensión pública de la fe. En resumen, a la tarea educativa le sigue el deber de promover y reconocer los derechos más elementales y fundamentales de la persona, entre los que se encuentra el propio derecho a la educación. De nuevo, y con respecto a la razón, hay que afirmar que, en consonancia con las mejores aportaciones de la filosofía del siglo XX, Ratzinger ha trabajado sistemáticamente en una nueva articulación de razón y fe, a la luz de la cual la razón resulta rehabilitada, renovada y ampliada en su función y alcance. Sin la curiosidad por conocer la realidad, tras cuyo límite se intuye el abismo del misterio, ¿de qué sirve entonces la razón? ¿Su destino no es acaso convertirse en una herramienta oxidada? Usar la razón de manera integral y abierta permite buscar la verdad no en la parte, sino en el todo, puesto que la razón es constitutivamente una apertura trascendental e ilimitada, la facultad de un infinito en potencia que proporciona una adecuada orientación al hombre, a lo que tradicionalmente se llama conocer o saber qué son las cosas. He aquí la facultad de un ser, es decir, del hombre, que es un infinito en potencia, porque la razón le proporciona el acceso veritativo a la realidad de las cosas, ya que no es otra cosa el conocer del que la razón, pues, digamos, es uno de sus modos más altos. De ahí la importancia de ocupar el espacio universitario con una razón dispuesta no solo a adquirir competencias y habilidades técnicas, sino a engendrar verdadera sabiduría y cultura. De lo contrario, la carencia de los conocimientos humanísticos dejará al hombre sin su capacidad vital, pensar, lo más elemental de su propia naturaleza. La universidad presupone, a su vez, una noción de razón que deriva de la facultad universal de la verdad, como ya se ha indicado, abierta a la totalidad de lo real y al campo de la filosofía en lo tocante a las causas segundas, y al campo de la teología en cuanto al estudio de Dios como causa primera conocida racionalmente o conocida por medio de la revelación y asumida en la fe. Aunque, como señala Speckmann, el laicismo militante ha negado a la teología su lugar académico por falta de rigor científico. En opinión del llamado Papa de la Razón, no se puede prescindir de la teología sin que la razón no se vea dañada y gravemente comprometida. La teología, vinculada a la filosofía, ha de recuperar de nuevo su estatus en la universidad, junto al resto de las ciencias, en la casa donde se busca la verdad propia de la persona, que no debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado, nos dice Ratzinger. Es menester, pues, recuperar también la melodía de la verdad en una sociedad acostumbrada a la disonancia, a vivir dando la espalda a Dios y a la razón. Pues en la sinfonía de la creación el hombre se empeña en ser clave y medida de toda realidad, de todas las cosas, incluida la vida y la muerte, y en alejarse de la verdadera sabiduría que en términos no tanto metafísicos sino teológicos es la que realmente acerca a Dios y otorga inmortalidad a los hombres que la buscan. Como dice el libro de la sabiduría, esta se deja ver fácilmente por los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Aquí subyace la propuesta del Papa Cristólogo a los representantes del mundo de la ciencia, la recuperación del gran logos, sin olvidarnos del fecundo encuentro entre el mundo judío y la sabiduría griega, con hechos tan decisivos como el nacimiento de la literatura sapiencial, la versión bíblica de los 70 o la noción del nombre de Dios según Éxodo 3:14. Nos referimos nuevamente a la magistral lección de Ratisbona sobre el encuentro entre fe y razón, considerado por algunos como el discurso del siglo y por otros como una réplica al 11S. Lo cierto es que se trata de una lección típicamente académica, reforzada con nutridos argumentos históricos y referencias bíblicas,
en la que el Papa reflexiona con gran brillantez sobre algunos de los principales problemas de la historia de la teología: el nominalismo, el voluntarismo y las etapas del programa de deselenización del cristianismo, entre otros, para finalmente llamar a la institución universitaria a redescubrir la grandeza de la razón, a hacer un uso más amplio de la misma. Este es parte de su legado intelectual, de su larga vida dedicada al estudio, la docencia, la investigación y la predicación del Evangelio. Según señala Meotti, Ratzinger ha dejado detrás de sí los códigos que aún pueden permitir a la humanidad arreglar las cosas, después de ofrecerse como un escudo viviente contra la secularización, el relativismo, la islamización y el nihilismo rastrero. Por su defensa acérrima de la razón, Ratzinger es considerado el primer posmoderno. En efecto, para quien eligió el lema de cooperador de la verdad, urge ensanchar los horizontes de la razón, de Horizonte der Vernunft ausweiten, ya que en el seno del espíritu humano late con fuerza la inquietud y necesidad de atender las cuestiones específicamente humanas o supraempíricas, de conocer la verdad sobre el mundo, el hombre y Dios. No quisiera concluir mi intervención sin citar las palabras pronunciadas por el cardenal Ratzinger durante la homilía en la misa Pro Eligendo Pontífice, porque son una de las claves hermenéuticas de su propia trayectoria intelectual y de la reciente historia del pontificado. Cito: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir error. A quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Fin de la cita y de mi intervención. Muchas gracias por la atención prestada.